La industria del entretenimiento siempre ha sido un escenario brillante, pero también profundamente implacable. Detrás de cada sonrisa en la alfombra roja, de cada fotografía perfecta en redes sociales, existe una realidad mucho más compleja, muchas veces invisible para el público. Y en el centro de esta dualidad se encuentra Génesis Rodríguez, una mujer que ha crecido bajo los reflectores, marcada tanto por su talento como por el legado de su familia. Ser hija de una leyenda no es solo un privilegio. También puede convertirse en una carga difícil de sostener. Su padre, José Luis Rodríguez el Puma, es una figura icónica de la música latina, un hombre cuya voz ha atravesado generaciones. Pero detrás de ese apellido poderoso, Génesis ha tenido que construir su propia identidad en medio de expectativas, comparaciones y una constante presión mediática. Desde muy joven, Génesis Rodríguez estuvo expuesta al mundo del espectáculo. Mientras otros niños crecían lejos de las cámaras, ella aprendía a convivir con entrevistas, flashes y titulares. Su carrera como actriz comenzó con fuerza, destacándose en producciones televisivas y luego dando el salto a Hollywood. Sin embargo, ese ascenso no estuvo exento de sacrificios. La fama, aunque seductora, exige un precio. En el caso de Génesis, ese precio ha sido la pérdida de privacidad. Cada decisión, cada relación, cada silencio. Todo ha sido analizado, interpretado y, muchas veces, distorsionado. En los últimos meses, los rumores han comenzado a circular con mayor intensidad. Redes sociales, programas de entretenimiento y algunos medios han difundido versiones contradictorias sobre su vida personal y su estado emocional. Lo que inicialmente parecían simples especulaciones, poco a poco se transformaron en una narrativa preocupante. Uno de los elementos que más ha alimentado la inquietud del público ha sido el silencio de la propia actriz. En una era donde las celebridades suelen compartir cada detalle de sus vidas, la ausencia de declaraciones puede generar más preguntas que respuestas. ¿Por qué Génesis ha decidido mantenerse al margen? ¿Es una estrategia de protección? ¿O una señal de algo más profundo? El silencio, en estos casos, no es vacío. Es un lenguaje en sí mismo. Y muchas veces, es la forma en que una persona intenta recuperar el control de su propia historia. Fuentes cercanas han señalado que la actriz ha estado atravesando un periodo de reflexión personal, alejándose del ruido mediático para reencontrarse consigo misma. No se trata necesariamente de una crisis visible, sino de un proceso interno que muchas figuras públicas experimentan, aunque pocas lo reconozcan abiertamente. No se puede entender la historia de Génesis sin considerar la figura de su padre, José Luis Rodríguez. El Puma no solo es un artista reconocido, sino también un hombre que ha vivido sus propias batallas, incluyendo problemas de salud que conmovieron al mundo. La relación entre padre e hija ha sido, según diversas entrevistas, profunda pero compleja. El amor es evidente, pero también lo son las diferencias generacionales y las expectativas. En recientes apariciones públicas, el Puma ha mostrado una sensibilidad particular al hablar de su familia. Sus palabras, aunque medidas, han dejado entrever una preocupación genuina. No se trata de declaraciones alarmistas, sino de emociones humanas. El temor, la incertidumbre y el deseo de proteger a un ser querido. En un momento que llamó la atención de muchos, el cantante no pudo contener las lágrimas al referirse a su hija. No confirmó rumores específicos, pero sí dejó claro que hay situaciones que, aunque no se hagan públicas, pesan profundamente en el corazón de una familia. Uno de los mayores problemas en casos como este es la distancia entre lo que se dice y lo que realmente ocurre. La industria del entretenimiento vive de historias, y muchas veces estas historias se exageran, se simplifican o incluso se inventan para captar atención. El llamado final triste, del que hablan algunos titulares, no debe interpretarse literalmente. No existe una confirmación oficial de tragedia alguna. Más bien, lo que parece estar ocurriendo es una construcción mediática basada en fragmentos de información, emociones visibles y silencios interpretados. Como periodista con experiencia,
es fundamental distinguir entre hechos y narrativas. Y en este caso, los hechos apuntan más hacia un proceso personal complejo que hacia un desenlace definitivo. Génesis Rodríguez representa a una generación de artistas que han crecido entre dos mundos, el tradicional y el digital. Por un lado, la herencia de una familia famosa. Por otro, la exigencia constante de las redes sociales. La perfección se ha convertido en una obligación implícita. No basta con ser talentosa. También hay que ser fuerte, feliz, inspiradora. Todo el tiempo. Pero la realidad es distinta. Las emociones humanas no son lineales. Hay momentos de duda, de cansancio, de búsqueda. Y reconocer eso no debería ser visto como debilidad, sino como autenticidad. Lo más importante que debemos entender es que esta historia no ha terminado. No hay un final definitivo, ni trágico ni feliz. Lo que hay es un proceso, una etapa, un momento en la vida de una mujer que, como cualquier otra persona, está enfrentando sus propios desafíos. El llanto de un padre no siempre significa pérdida. A veces significa amor, preocupación, humanidad. Y en el caso de Génesis Rodríguez, todo indica que estamos presenciando no un final, sino un punto de inflexión. Lo que en un principio eran comentarios aislados en redes sociales, pronto se transformó en una ola imparable de especulaciones, titulares ambiguos, videos virales, análisis improvisados. Todo contribuía a construir una narrativa cada vez más dramática, cada vez más intensa. Pero, ¿qué ocurre cuando la historia que se cuenta deja de pertenecer a la persona protagonista? En la era digital, un rumor no necesita pruebas para existir. Basta con una imagen fuera de contexto, una frase incompleta o una ausencia prolongada para que surjan interpretaciones. En este caso, todo comenzó con pequeños detalles. Una menor presencia pública, publicaciones menos frecuentes en redes sociales y una actitud más reservada en eventos recientes. Elementos que, en circunstancias normales, podrían pasar desapercibidos, pero que, tratándose de una figura pública, se convirtieron en señales analizadas al milímetro. Algunos usuarios comenzaron a especular sobre un posible problema personal. Otros fueron más allá, construyendo teorías que rápidamente encontraron eco en plataformas digitales. La velocidad con la que estas ideas se propagaron fue impresionante. Y como suele suceder, la falta de una respuesta oficial alimentó aún más el fenómeno. No pasó mucho tiempo antes de que ciertos programas de entretenimiento recogieran estos rumores. Aunque muchos utilizaron un tono prudente, otros optaron por titulares más sensacionalistas, insinuando situaciones que nunca fueron confirmadas. El problema no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. Palabras como preocupación, misterio o incluso triste desenlace comenzaron a aparecer en distintos espacios mediáticos. Sin pruebas concretas, estas expresiones crearon una percepción colectiva de gravedad. La historia ya no era solo sobre Génesis, se había convertido en un fenómeno mediático. Las redes sociales jugaron un papel clave en este proceso. Plataformas como Instagram, X, Twitter y TikTok se llenaron de comentarios, teorías y reacciones. Algunos mensajes expresaban apoyo y empatía. Otros, sin embargo, caían en la especulación irresponsable. Algo no está bien, se nota en su mirada. Su padre lo confirmó con lágrimas. Esto no es normal. Este tipo de comentarios, aunque nacen de percepciones subjetivas, pueden influir profundamente en la opinión pública. Y cuando se repiten miles de veces, terminan construyendo una narrativa que parece real, incluso sin evidencia. En medio de esta tormenta, la figura de José Luis Rodríguez el Puma volvió a ocupar un lugar central. Sus declaraciones recientes, marcadas por la emoción, fueron interpretadas de múltiples maneras. Algunos medios sugirieron que sus lágrimas eran una confirmación implícita de los rumores. Otros, más cautos, señalaron que se trataba simplemente de la reacción natural de un padre preocupado. La diferencia entre ambas interpretaciones es enorme. Un gesto humano puede transformarse fácilmente en prueba,
cuando se inserta en un contexto mediático cargado de expectativas. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. El Puma no ofreció detalles específicos, no confirmó ninguna versión dramática. Pero su emoción fue suficiente para que muchos construyeran conclusiones. Aquí es donde surge una pregunta fundamental. ¿Estamos viendo la realidad o una interpretación colectiva de la misma? La percepción pública no siempre coincide con los hechos. En muchas ocasiones, es el resultado de múltiples capas de interpretación, cada una influenciada por emociones, intereses y expectativas. En el caso de Génesis, la falta de información concreta ha dejado un espacio que ha sido llenado por narrativas externas, y estas narrativas, aunque no necesariamente falsas, tampoco son necesariamente verdaderas. Son, en esencia, interpretaciones. Para cualquier persona, enfrentarse a rumores puede ser difícil. Pero para alguien en el ojo público, el impacto se multiplica. Cada comentario, cada titular, cada video, se convierte en una carga emocional. Expertos en psicología mediática han señalado que este tipo de exposición puede generar ansiedad, aislamiento e incluso una sensación de pérdida de identidad. La persona deja de ser quien es para convertirse en lo que los demás dicen que es. En este contexto, el silencio de Génesis puede interpretarse de otra manera, no como una señal de debilidad, sino como un acto de protección. Alejarse del ruido puede ser la única forma de preservar el equilibrio interno. Otro elemento clave en esta historia es el papel del público. Porque, al final, son las personas quienes consumen, comparten y amplifican la información. Existe una dualidad evidente. Por un lado, hay un deseo genuino de saber que la actriz está bien. Por otro, existe una curiosidad que roza el morbo. Esta tensión no es nueva. Forma parte de la dinámica de la cultura mediática. Pero en casos como este, puede tener consecuencias reales. La línea entre la preocupación y la invasión es más delgada de lo que parece. A medida que pasan los días, la narrativa sigue evolucionando. Nuevas teorías surgen, otras desaparecen, y la atención mediática fluctúa. Sin embargo, hay algo que permanece constante: la falta de una versión oficial clara. Y en ese vacío, la historia continúa transformándose. Lo que comenzó como un rumor, ahora es un fenómeno que involucra emociones, percepciones y múltiples interpretaciones. Pero aún no es una verdad definitiva. Toda tormenta tiene un momento clave, un punto en el que la tensión alcanza su máximo nivel. En este caso, ese punto parece estar acercándose. La presión mediática, la atención del público y la carga emocional familiar están convergiendo en un mismo lugar. Y la gran pregunta es, ¿qué sucederá cuando finalmente se rompa el silencio? Porque tarde o temprano, toda historia necesita una voz que la cuente desde dentro. Y quizás, solo quizás, ese momento está más cerca de lo que imaginamos. Toda historia mediática llega, inevitablemente, a un punto crítico. Un instante en el que el silencio deja de ser posible y las preguntas acumuladas exigen una respuesta. En el caso de Génesis Rodríguez, ese momento comenzó a tomar forma en medio de una presión creciente, tanto del público como de los medios. Durante días, incluso semanas, la narrativa se construyó sin una voz directa. Pero cuando finalmente surgieron señales más claras desde su entorno cercano, la percepción de la historia empezó a cambiar. No fue una declaración oficial inmediata ni una entrevista exclusiva. Fue algo más sutil, pero igualmente significativo. Personas cercanas a la actriz comenzaron a ofrecer comentarios breves, cuidadosamente medidos. Ninguno confirmaba los rumores más dramáticos, pero todos coincidían en un punto. Génesis estaba atravesando un momento personal importante. No se habló de tragedia, no se habló de desenlaces definitivos, se habló de procesos. Este matiz es crucial, porque cambia completamente el enfoque de la historia. En medio de este giro, volvió a destacar la figura de José Luis Rodríguez el Puma. En una aparición reciente, el cantante decidió abordar el tema de forma más directa, aunque sin entrar en detalles específicos. Sus palabras, cargadas de emoción, fueron interpretadas por muchos como una confirmación, pero en realidad, lo que ofreció fue algo más humano que informativo. Como padre,
Uno siempre quiere proteger, incluso cuando no puede hacerlo completamente. Esta frase, sencilla pero poderosa, reflejó una realidad universal: el dolor de no poder controlar todo lo que le ocurre a un ser querido. Sus lágrimas, que anteriormente habían sido interpretadas como evidencia de algo trágico, comenzaron a entenderse bajo una nueva luz, no como una confirmación, sino como una expresión de amor y preocupación. Este caso también ha servido para evidenciar algo más profundo: el funcionamiento interno de la industria mediática. Cuando una figura pública muestra vulnerabilidad, aunque sea mínima, el sistema reacciona. Se activan dinámicas de amplificación, interpretación y, en muchos casos, exageración. Programas de televisión buscan ángulos emocionales. Portales digitales priorizan titulares impactantes. Las redes sociales convierten todo en tendencia. Pero en ese proceso, la persona real puede perderse. Génesis Rodríguez dejó de ser, por un momento, una actriz, para convertirse en un tema. Y esa transformación no es inocente. El efecto dominó de la narrativa. Una vez que una historia toma fuerza, comienza a retroalimentarse. Un comentario genera otro. Un video provoca una reacción. Una interpretación da lugar a una teoría. Y así, poco a poco, la narrativa se vuelve más compleja, más intensa y más difícil de controlar. Incluso cuando aparecen versiones más equilibradas, estas suelen tener menos impacto que las más dramáticas, porque el público, consciente o inconscientemente, se siente atraído por la intensidad emocional. Este fenómeno explica por qué los rumores iniciales crecieron con tanta rapidez. Mientras todo esto ocurre en el exterior, hay una realidad interna que rara vez se muestra: el impacto personal. Para Génesis Rodríguez, esta situación no es solo un tema mediático, es su vida. Expertos en comunicación y salud emocional coinciden en que este tipo de exposición puede generar una sensación de descontrol. La persona se ve reflejada en versiones de sí misma que no reconoce completamente. Se pierde la narrativa propia, y recuperarla puede ser un proceso largo. ¿Qué hay realmente detrás? A medida que la historia evoluciona, una conclusión comienza a tomar forma. No hay una tragedia confirmada, pero sí una situación compleja. Podría tratarse de un periodo de transición personal, de decisiones importantes a nivel profesional o emocional, de un momento de pausa necesario. Lo que está claro es que no todo lo que se ha dicho corresponde con la realidad. Y esto nos lleva a una reflexión importante: la diferencia entre lo que sabemos y lo que creemos saber. Curiosamente, a medida que han surgido más matices, también ha cambiado la actitud del público. Los mensajes más recientes muestran un tono distinto: menos especulación, más empatía. Espero que esté bien, todos necesitamos tiempo a veces. Quizás solo está cuidando su salud emocional. No todo tiene que ser explicado. Este cambio es significativo, porque demuestra que, cuando la información se equilibra, también lo hace la reacción colectiva. Uno de los elementos más importantes en este punto de la historia es la posibilidad de que Génesis recupere el control de su propia narrativa. No necesariamente a través de una gran declaración. A veces basta con pequeños gestos: una aparición, una publicación, una entrevista. El objetivo no es responder a cada rumor, sino reafirmar su propia voz. Porque al final, la única versión que realmente importa es la que proviene de ella misma. Nos encontramos ahora en un momento de transición. La historia ya no es la misma que al inicio. Los rumores han perdido fuerza, pero no han desaparecido. Las emociones siguen presentes, pero con mayor claridad. Y la atención mediática, aunque aún intensa, comienza a estabilizarse. Estamos en el umbral de algo importante. No necesariamente una revelación impactante, sino una comprensión más profunda. Toda historia tiene un siguiente paso. Y en este caso, ese paso parece estar ligado a una decisión personal. ¿Hablará Génesis públicamente? ¿Continuará en silencio? ¿Elegirá un camino completamente distinto? No hay respuestas definitivas aún. Pero lo que sí es evidente es que estamos ante un momento de transformación. Y como ocurre en muchas historias reales, el desenlace no será definido por los titulares, sino por las decisiones internas.
Toda historia que nace del ruido mediático necesita, tarde o temprano, encontrar su propia calma. Después de semanas marcadas por rumores, interpretaciones y emociones intensas, el caso de Génesis Rodríguez entra ahora en una etapa distinta. Una etapa de reflexión, de reconstrucción y quizás de renacimiento. Porque más allá de lo que se ha dicho, de lo que se ha insinuado y de lo que el público ha imaginado, existe una realidad más profunda. La de una mujer que sigue escribiendo su propia historia. Muchos titulares hablaron de un desenlace triste. Una frase poderosa, capaz de captar atención en segundos. Pero con el paso del tiempo, esa idea ha comenzado a desvanecerse. No hay confirmación de tragedia. No hay evidencia de un final definitivo. Lo que hay, en cambio, es un momento de transición. Y eso cambia completamente el significado de todo lo ocurrido. Porque un final implica cierre, pero una transición implica evolución. En los últimos días, pequeños indicios han comenzado a aparecer. No grandes anuncios, no declaraciones explosivas, sino señales sutiles. Una publicación breve, una aparición discreta. Un gesto que para muchos pasó desapercibido, pero que para otros significó mucho. Estas señales no buscan explicar, sino mostrar. Y en ese mostrar, se percibe algo diferente, una calma que no estaba presente antes. No se trata de felicidad superficial, se trata de equilibrio. El papel de José Luis Rodríguez. El Puma en el cierre emocional. Anteriores su figura representaba preocupación. En este momento parece simbolizar algo distinto, aceptación. En una intervención reciente, el artista adoptó un tono más sereno. Sus palabras ya no estaban cargadas únicamente de emoción, sino también de comprensión. Hay momentos en la vida en los que uno aprende a soltar y a confiar. Esta frase, lejos de confirmar rumores, sugiere un cambio de perspectiva, un paso del miedo hacia la fe, de la incertidumbre hacia la esperanza. Y en ese cambio, también se refleja una dinámica familiar que evoluciona. Porque incluso en medio de las dificultades, el vínculo entre padre e hija sigue siendo un eje central. Uno de los aspectos más interesantes de esta historia es cómo ha cambiado la percepción colectiva. Lo que comenzó como una ola de especulación se ha transformado en un espacio más reflexivo. Los comentarios en redes sociales ya no están dominados por teorías alarmistas, sino por mensajes de apoyo. A veces necesitamos desaparecer para volver más fuertes. El silencio también es una forma de sanar. No todo lo importante se explica en público. Este cambio no es casual. Es el resultado de una comprensión progresiva. La de que no todo en la vida de una figura pública debe ser consumido como espectáculo. Este caso deja una enseñanza clara para el mundo del entretenimiento y el periodismo. La velocidad de la información no siempre va acompañada de precisión. La intensidad emocional no siempre refleja la realidad. Y el silencio no siempre es sinónimo de tragedia. Como periodistas y como audiencia, es fundamental aprender a interpretar con responsabilidad, a distinguir entre hechos y narrativas, a entender que detrás de cada historia hay una persona real. Mirando hacia adelante, las posibilidades son múltiples. Génesis podría regresar con nuevos proyectos, aportando una perspectiva más madura a su carrera. Podría elegir un camino más discreto, alejándose parcialmente del foco mediático, o incluso podría reinventarse completamente, explorando nuevas facetas personales y profesionales. Lo importante no es cuál de estas opciones se elija, sino que la decisión sea suya, porque después de todo lo ocurrido, hay algo que se vuelve evidente: la necesidad de recuperar el control. En un mundo donde todo se resume en frases cortas y titulares impactantes, esta historia nos invita a mirar más allá, a entender los procesos, a respetar los tiempos, a reconocer la complejidad de la vida humana, porque no todo puede ni debe simplificarse. El caso de Génesis Rodríguez no es una tragedia confirmada, ni un misterio resuelto. Es algo mucho más real. Una historia en movimiento. Una historia que habla de presión, de identidad, de familia, pero también de resiliencia. Y quizás esa sea la verdadera conclusión. No estamos presenciando un final triste. Estamos siendo testigos de un momento humano. Un momento en el que el ruido se apaga.
y la voz interior comienza a escucharse con claridad. Al final, la historia de Génesis Rodríguez no es una historia de tragedia, sino de humanidad. Es el reflejo de lo que ocurre cuando la vida real se cruza con la exposición pública, cuando el silencio se convierte en protección y cuando el ruido externo intenta definir una verdad que solo pertenece a quien la vive. Hemos visto cómo los rumores pueden crecer, cómo las emociones pueden interpretarse de mil maneras y cómo una figura pública puede perder, por momentos, el control de su propia narrativa. Pero también hemos visto algo más importante: la capacidad de detenerse, de reconstruirse y de seguir adelante, porque detrás de cada titular hay una persona. Y detrás de cada historia hay mucho más de lo que se cuenta. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que los medios exageraron esta historia? ¿O piensas que el silencio de las celebridades genera aún más dudas? Déjanos tu comentario, comparte tu punto de vista y forma parte de esta conversación. Si te ha gustado este análisis profundo, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias, donde analizamos la verdad detrás de los titulares, con una mirada crítica, humana y profesional. Nos vemos en el próximo reportaje.